Bueno, hoy estamos con Guillermo, que es escritor del libro de Pasión Añeja, que lo tenemos hoy haciendo la presentación. Y bueno, para empezar, ¿cómo sientes ahora que tu libro está publicado para los lectores? Pues en cierta manera un alivio porque ha sido difícil sacarlo, porque hemos tenido muchísimas correcciones, muchísimos puntos de vista, porque yo creo que la próxima vez contrato un corrector profesional, porque entre que mi tía es filóloga, mi padre también ha escrito en su día y son muy exigentes, pues el libro pues estaba ahí retenido y no terminaba de salir, ¿no? Y yo creo que ha sido un alivio y bastante ilusionado, la verdad, porque verte ahí materializado en un libro, expresando tus relatos y a través de esos relatos, pues historias, ¿no? Y mensajes que quieres transmitir, pues la verdad es bastante bonito. Es muy curioso porque el título del libro es Pasión Añeja, un nombre que es un poco poético y como evocador. Entonces, ¿por qué Añeja o por qué ese nombre y qué quieres evocar con ese nombre? Bueno, Pasión Añeja en realidad es el nombre de uno de los relatos. El relato que yo considero que tiene más potencia, que está mejor terminado y que puedes llegar a emocionar un poco al lector. También el nombre para mí es bastante potente, ¿no? De pasión añeja, esa pasión melancólica, antigua, en la que el pasado juega un papel muy importante. En este relato, por ejemplo, Pasión Añeja, el tema de la melancolía, el reencuentro con una persona que te ha importado o sea, ha sido importante en tu vida, pues es uno de los núcleos, ¿no? De ese relato. Y bueno, me parece un buen título comparado con los otros. Está muy chulo. Bueno, dices que el libro está compuesto por relatos. Entonces, ¿qué cohesión tiene o qué unión hay en cada relato? ¿Hay alguna historia detrás del libro que una los relatos? En realidad hay algún relato que se correlaciona. Por ejemplo, el piar de mi pajarito es la niña que cuenta lo que había vivido en el relato del muro. Pero no tiene por qué tener un hilo conductor todo esto. De hecho, está separado por tres formas más bien estéticas de escribir. Por ejemplo, la partida. La partida, pues lo que quiere representar es primero pues que es el inicio, ¿no? Una cierta ilusión por la vida, una ingenuidad, que empiezas ese camino, ¿no? Como una persona joven con fuerzas. Pues es así un poco los relatos que están metidos en ese cajón, son todos pues narrativamente limpios, estéticamente coherentes, tienen una línea narrativa bastante clara, ¿no? Es bastante equilibrado todo. Luego tenemos también el otro cajón, ¿no? Que le llamo pilar, es el redil, ¿vale? Donde ahí colocamos otros relatos que son todos los que he ido escribiendo durante la pandemia, que todos hemos vivido, ¿no? Y nos ha afectado de una forma u otra. Pues bueno, yo cogí mi hobby, empecé a escribir y escribí desde mi colmena, ¿no? Encerrados. Yo creo que todos nos hemos sentido un poco en una colmena o en un redil, ¿no? Entonces, pues esos relatos pues, son escritos en ese momento, en ese momento de mi vida. Luego tenemos Amorfosis, que este es tal vez el cajón, ¿no? O el pilar que más puede llamar la atención, porque es la sinforma, el caos, lo que es lo más barroco, ¿no? Eso se manifiesta en la narrativa de mis relatos, en la que pues, el desorden, el surrealismo y el caos en sí mismo se queda reflejado en esos relatos. Entonces, ahí puedes ya sacar muchos mensajes muy subjetivos, pero también hay que dejarse un poco llevar por la experiencia, ¿no? Porque a veces no son relatos que son agradables, ¿no? Y bueno, eso es como se ha dividido El libro. el libro. Sí. Bueno, me ha hecho como mucha curiosidad de que empezaste a escribir el libro entonces en la pandemia. No empecé en la pandemia, ¿Cuándo empecé empezaste? mucho antes. Unos pocos de mis relatos se hicieron en la pandemia, cuando teníamos tiempo, pues ahí De sobra. pero el origen de todo esto fue pues que a mí siempre me ha gustado escribir, de hecho por eso lo hago en este colegio, porque es el que me ha incitado a que yo escribiera, ¿no? Y que tuviera gusto por ello. Y realmente lo hice porque cuando terminé de estudiar en Alemania, pues volví a España y estudié estudios hispano-alemanes. ¿Y qué haces con estudios hispano-alemanes? Pues
o el Uber o yo qué sé, o cualquier otra cosa, porque aquí tampoco es que haya nada que digas, se busca gente, estudios hispano-alemanes, ¿no? Y estudios culturales. Entonces, pues gracias al alemán me cogieron en Granfors como coordinador y Granfors es una empresa pues de atención a aeronaves, ¿no? Y bueno, pues ahí pues, el trabajo era muy duro, era pues turnos partidos, por las noches, madrugadas, y noté yo que me estaba volviendo más bruto, más animal, ¿no? Y dije, joder, estoy perdiendo mi esencia porque no estoy haciendo lo que realmente me gusta, ¿no? Y tengo que pararlo, ¿no? No me quiero ver aquí convertido solamente en una máquina de trabajar. Entonces lo que hice, dije, bueno, voy a escribir un relato cada cierto tiempo, poco a poco, pero voy a seguir escribiendo. De hecho, no solo escribo relatos, sino poemas o pequeños ensayos. Siempre ha sido algo que ha salido. Entonces los relatos comenzaron ahí en ese aeropuerto hostil en el que andaba un poco perdido, ¿no? Porque no sabía a qué me iba a dedicar, o sea, no sabía a qué me iba a deparar la vida, pero yo siempre me sujeté al mástil que es la escritura. Y de ahí empezaron los relatos. Luego ya se fueron, fui haciendo muchos más que están ahora recogidos en el libro durante todo este trayecto. Solo hay uno que está escrito con 14 años. ¿Cuál es? El de La mano siempre esclava. Con 14 años. Con 14 años. Y es el más raro y entiendo que haya gente que no le guste, pero es el más... Fue tu visión con 14 años. Mi visión. Si tuvieras que definir el libro que tuviera una emoción, ¿cuál serías? O sea, el libro. Pues crudeza, mucha melancolía y también está también escrito, bueno, el mensaje también es aquellos que están desamparados, ¿no? Que ellos no tienen nada que perder, como digo, ¿no? A los mendigos. Los mendigos están, o sea, a mi parecer, simbólicamente están como por encima de nosotros, porque ya sus sueños están rotos, no tienen nada no aspiran ya a nada, simplemente están observándonos como espectadores y riéndose de nosotros realmente, porque, claro, nosotros aún nos tropezamos, ¿no? Seguimos la vida, seguimos un poco pues ese ritual que es intentar llegar pues, a un buen trabajo, a tener una buena pareja, a tener una vida familiar, pero ellos lo han perdido todo. Entonces, en mi libro, ellos son dioses. Y bueno, pues... Bueno, en el mundo actual donde todo es tan rápido y efímero, ¿qué papel crees que tiene la literatura que invita a detenerse y sobre todo a sentir? Bueno, la literatura yo lo veo como una herramienta de defensa en los tiempos que corren, porque desde que cada vez vamos un poco, estamos en la transición de un mundo, ¿no? Lo estáis viendo, ¿no? Una hegemonía, ¿no? Sí. Que antes teníamos occidental, pues está anteponiendo pues otra, ¿no? Otra diferente en contraposición, ¿no? Pues todos estos países emergentes que antes no estaban, que estaban dando la batalla, ¿no? A los que antes eran los que nos protegían a nosotros y nos sentíamos seguros. Y esto nos afecta a nosotros en todos los ámbitos de la vida, laboral, sentimos incertidumbre. Yo creo que la literatura ha sido siempre un refugio, una herramienta, como he dicho, para desarrollar y para ver diferentes perspectivas y saber qué camino coger, porque tú ves muchas historias, ¿no? Historias que no has vivido nunca, de otras épocas, te pueden dar ideas incluso para la de ahora. Y un refugio, sobre todo un refugio para poder mantener pues, la cordura, ¿no? La cordura en un mundo en el que ya no sabes qué es verdad, qué es mentira, la inteligencia artificial te cambia por otra persona y ya no sabes dónde estás. Totalmente. Has dicho que después de Pasión Añeja quieres seguir escribiendo, que es lo que te ha motivado más. ¿Te gustaría seguir explorando nuevos temas, nuevas formas de escritura? Sí, yo ya he empezado una novela que trata sobre bueno, va a ser novelada, ¿no? Pero es sobre la experiencia de las fraternidades alemanas. Esto es muy desconocido para los españoles, incluso para Alemania, porque es una subcultura que empieza en el siglo XIX y diríamos que son esos intelectuales que se escondían contra el Kaiser, el emperador, y yo tuve la suerte, gracias a mi tío, a pertenecer a una de ellas, a pasar todas las pruebas, y es algo que es muy raro y nadie lo ha contado aquí en España. Entonces yo creo que
anticipando lo que se viene, pues me he animado con esta publicación y la voy a hacer. Se vienen cositas. Se vienen cosas. Y bueno, para cerrar, si pudieras dar como un consejo, sobre todo hablar con el Guillermo que empezó a escribir este libro, ¿qué le dirías? Para hablar con el Guillermo, bueno, pues el Guillermo que en el momento, ¿no? Dices que tuve yo la idea. Pues en ese momento estaba bastante hastiado porque yo reté a mi madre para no vivir con ella, ¿no? O sea, yo quería estar independiente con un amigo mío, entonces pues encontré ese trabajo, ¿no? Tan hostil, ¿no? Que también ha forjado un poco de mi carácter. De hecho, ha sido algo bueno, ¿no? A posteriori. Pero sí que estaba un poco desilusionado porque haber pasado en Alemania, ¿no? De todas esas experiencias, a verme con la realidad, ¿no? En la realidad, porque en la fraternidad ya contaré yo más cosas ahí, pero la realidad era España, con tu familia y bueno, y con tu juventud, ¿no? Porque nadie te toma en serio. Entonces, pues creo que al Guillermo de ese momento dije que ha acertado, ¿no? Al haber tomado esa decisión de seguir escribiendo y de no perder esa parte que todos tenemos de artistas y creadores, porque todos tenemos, aunque lo hagamos peor o mejor, y que tenemos que sacar, ¿no? Sacar fuerzas y tiempo, porque muchas veces el tiempo pues no da, o la pereza, ¿no? Y creemos que no es importante, pero es importante para nosotros, que al final es un diálogo con nosotros, tanto cualquier expresión artística. Totalmente de acuerdo, ¿eh? Y bueno, pues muchas gracias por estar con nosotros, Guillermo. A vosotros. Tenéis el libro de Pasión Añeja en la editorial Ingentis y encantado de conocerte. Encantado.